Sol de medianoche. El auto se apagó y el sonido del motor cesó. Sin embargo, mi tío Johnny habló. ¿Alguno de ustedes gusta bajar y acompañarme a hacer las compras? La grave voz de él resonó entre las cuatro paredes del auto. Por inercia, alcé la vista y la dirigí al retrovisor. Sin embargo, me asusté, mas no me sorprendí de ver cómo mi tío me miraba a través del espejo. Su mirada no era una dulce o una digna de provenir de un familiar, sino que era una mirada la cual era capaz de ver tus secretos más profundos con solo haber tenido un segundo de contacto visual. Traté de sostener la mirada, pero el escalofrío que recorrió mi columna vertebral me hizo apartarla. Como consecuente, me vi obligada a mirar a través de la ventana de mi lado derecho, y fue ahí que pude ver cuán desolado se encontraba el estacionamiento. Inhalé y rogando a que mi voz no suene titubeante, hablé. Gracias por la oferta. Volví a dirigir mi mirada al retrovisor y, nuevamente, choqué miradas con mi tío, por lo que forcé a mis labios a formar una sonrisa. Pero prefiero quedarme en el auto, tío. Traté que la palabra tío suene como un tono venenoso, pero eso no evitó que sintiera el sabor amargo que se instaló en mi boca. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por la imponente voz de Johnny. ¿Y tú, Mark? Rápidamente giré el rostro con dirección a mi lado izquierdo y vi cómo mi primo se congelaba en su lugar. Su pestañeo constante me hizo saber que él igual estaba disgustado con la simple idea de acompañar a mi tío. Una rara paz y tranquilidad invadieron mi ser, ya que era un alivio el saber que no era el único el cual se sentía intimidado por la presencia de Johnny. Pero esa paz y tranquilidad se esfumaron rápidamente y dieron paso a una ráfaga de pensamientos, acompañados de preocupación. ¿Por qué Mark le tiene miedo? ¿Acaso mi tío...? Lo haría con mucho gusto, pero aún me duele el tobillo y se me dificulta el poder caminar. El tono agudo que tomó la voz de mi primo dejaba en evidencia que todo lo que había dicho era una vil y total mentira. Pero claro, mi tío no era una persona muy inteligente y el cual pensara que 2 más 2 es igual a 4. Por lo cual no me sorprendió el que él dijera que no había problema. Bien, supongo que iré solo. Pero el falso tono de afligido que le puso a sus palabras solo hicieron que mis entrañas se revolvieran y tenga unas inmensas ganas de abrir la puerta, sacar levemente mi cabeza y expulsar todos los alimentos que había consumido en el desayuno de ese día. Un silencio incómodo se instaló. ¿Y yo, tío? ¿Yo te puedo acompañar? Una voz aniñada interrumpió e hizo eco en el auto. Por el retrovisor veía cómo su sonrisa se asomaba en el rostro. Claro, pequeñín, sonrió Johnny y dirigió su mirada al espejo y me di cuenta que vio mi reflejo, por lo cual no me exalté cuando retomó su habla. Nos divertiremos mucho. Sabía que sus palabras iban dirigidas al pequeño ser vivo que se encontraba en el asiento del copiloto, pero sentí como si sus palabras, por alguna extraña y remota razón, estuvieran dirigidas para mí. Tanto el infante como el adulto bajaron del auto y emprendieron una caminata con dirección a la entrada de la plaza. Jeffrey, mi mirada se dirigió a Mark. Él, al ver que le estaba prestando atención, continuó hablando. ¿Crees que está seguro dejar que Moon acompañe a nuestro tío? La inseguridad y preocupación era palpable en su voz. Moon fue el único que no se acobardó y decidió aceptar ir. Ignoré el malestar que se instalaba en mi estómago. Claro que no es seguro, pero no podemos hacer nada. Otra vil mentira. Claramente podíamos hacer algo, e incluso mucho más. Otra cosa era que no queríamos hacer nada por el miedo y temor que estaba carcomiendo nuestra alma. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento en el cual Moon ocuparía nuestro lugar, aunque fue mucho antes de lo previsto. Un día fui a visitar a Mark. Él y yo nos pasamos todo el día discutiendo el cómo evitar que Moon siguiera nuestros pasos. No puedo, Jeffrey. La culpa me está ahogando. Moon no puede. Él simplemente no. En algún punto de sus palabras, la voz de Mark empezó a temblar. Vi cómo él tomaba con su mano izquierda la manija de la puerta.
con la finalidad de poder abrirla. Pero antes de poder hacerlo, mi tío y Moon se asomaron. Ambos entraron al auto, ocupando sus asientos anteriores. Mi vista se dirigió hacia Moon y le hice una examinación rápida pero meticulosa. Al ver que estaba en buenas condiciones, una fingida paz asentó en mi ser. Por esa paz se vio perturbada por la voz de Johnny. «Mira, Jeffrey». Mi vista se dirigió a su mano y vi un pequeño envase rectangular en ellas. ¿Acaso esos son chicles? Cuando lo vi, la primera persona en la cual pensé fue en ti. Su voz ocultaba algo. Sabía que entre todas esas palabras había algo oculto, algo que me hacía ruido, pero no sabía qué. Estiré mi brazo derecho y tomé entre mi mano el objeto. Sus dedos rozaron con los míos. El temblor que sintió mi cuerpo se hizo evidente a los ojos fríos de mi tío, pero decidí ignorarlo. Gracias, pero no era necesario traerlo. Me hice para atrás, tomando mi anterior lugar, ansiando fundirme con el asiento. «Pruébalo». La palabra no sonaba como una sugerencia, sino que era una orden. Él quería que lo comiera, pero a la orden de ya. Así que me vi en la obligación de abrir el envase y tomar un chicle. El color de este era un verde neón. Era un color un poco peculiar. Dudosamente puse el chicle en mi boca y un sabor a menta explotó en mi paladar. La frescura que sintió mi boca hizo que quisiera seguir masticando. «Jeffrey, pequeñín». Johnny decía cada palabra, disfrutando cómo mi cuerpo empezaba a reaccionar. «¿Te acuerdas que siempre me pedías dulces? Recuerdo que siempre te daba de estos chicles, al fin y al cabo que era tu sabor favorito». Su voz, esa voz. Se notaba que la función había comenzado. Mi visión se comenzó a nublar. El dolor de cabeza que creí poder haber olvidado empezaba a hacer que un zumbido haga ecos en mis oídos. Ese ruido. No, no eran chicles. Eran pastillas de flunitrazepam. Mi cuerpo se sentía entumido. Mis músculos sentían aquel característico hormigueo. Cerré los ojos para poder tranquilizarme y despertar de esta pesadilla. Pero el auto comenzó a andar y supe que habíamos salido del estacionamiento. Ni siquiera me di cuenta de cuándo se había encendido el motor. Abrí los ojos y la luz del exterior me cegó, pero intenté soportarlo y resistir. Con todas mis fuerzas traté de enfocar mi vista, pero por más que lo intentara, todo a mi alrededor se seguía viendo borroso. De igual manera, sentía como si estuviera en un remolino. Todo me daba vueltas. Por ende, la sensación de las náuseas y ganas de vomitar llegaron a mí. Pero parece ser que eso no bastó, ya que sentí una presión en mi pecho. Por inercia, llevé mi mano derecha con dirección a donde se encontraba palpitando descontroladamente mi corazón. Arrugué mi playera en mi puño, como si esa simple acción pudiese calmar el ardor que sentía en mi pecho. Esas pastillas no eran solo para dormir, esas porquerías tenían algo más. Empecé a sentir mucho calor, pero de igual manera empecé a sudar frío. El dolor de cabeza cada vez era más insoportable y el pitido interminable ya me empezaba a hartar. Esto me estaba matando lentamente. Mis pulmones necesitaban oxígeno. Inhalé, pero la pulsada que repentinamente me atacó me hizo contraerme, por lo que doblé mi cuerpo por la mitad, pegando mi frente con mis rodillas. Traté de calmar el dolor que me estaba destrozando, pero todos mis intentos eran inútiles. Mi respiración cada vez era más irregular. No soy muy creyente de Dios, pero mucha gente decía que ese ser divino venía y te ayudaba. Así que, justo en estos momentos, estaba rogando a que llegue y me extienda su mano y me ayudase a salir de este horrible infierno. El auto seguía avanzando por la autopista y, a pesar del pitido, lograba escuchar perfectamente el sonido que creaban las llantas de los demás autos al rodar sobre el suelo. Como pude, me enderecé y pegué mi espalda en el asiento. Quise regular mi respiración, pero no podía. El aire cada vez me faltaba más. Dirigí mi vista al retrovisor y logré divisar que la sonrisa de mi tío era gigante. Él tenía la vista en la carretera, pero se deleitaba escuchando mi sufrimiento.
El maldito sabía lo que me estaba sucediendo. Vi hacia mi lado izquierdo y divisé que el rostro de Mark estaba empapado de lágrimas y que su cuerpo sufría leves convulsiones, consecuencia de su silencioso llanto. Pero claro, él no me dirigía la mirada, tenía su vista clavada en el suelo. Él era un cobarde de primera, pero sabía que si estuviese en su lugar, yo ni siquiera me atrevería a llorar. Y bueno, con Moon ni siquiera tuve el descaro de preocuparme, lo inevitable ya había llegado. El sonido del martilleo descontrolado de mi corazón hacía eco en mis oídos. Por una fracción de segundos pensé que se saldría de mi pecho. Pero mi oxígeno comenzaba a acabarse, por lo que dirigí una mano al botón para poder bajar el vidrio de la ventana, pero esta no bajaba. Johnny quería verme morir, y poco le importaba que su auto sea la escena de un crimen. Ya no aguantaba estar encerrado allí. Necesitaba oxígeno, como sea que lo consiguiera, pero lo necesitaba urgentemente. Por ello, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y abrí la puerta del auto. Efectivamente, el auto ahora estaba andando con una puerta trasera abierta. Y como si mi tío me hubiera leído la mente y supiera que tenía pensado saltar, el auto comenzó a acelerar. Bueno, para empezar, me sorprendía el hecho de que la puerta no tuviera seguro. Debí suponer que él quería verme rodar por el asfalto. Por supuesto que sabía que estaba montando un gran espectáculo, digno de una película, pero también sabía que nadie se atrevería a ayudarme. Ninguno era tan valiente como para llevarle la contraria a Johnny y confrontarlo. Todos eran unos sucios cobardes, seres que carecían de valentía. Claro que sabía que era algo muy hipócrita de mi parte que esos pensamientos crucen por mi mente, ya que soy igual que ellos, o podría decir que incluso peor. Pero en estos momentos yo soy la víctima, así que podía usar como excusa mi sufrimiento. La brisa que impactaba en mi rostro no la podía inhalar, y las grandes bocanadas de aire que intentaba tomar solo fueron un desperdicio de fuerza. La carretera dejaba en evidencia que el auto se movía a una gran velocidad. Puede que no esté viendo el tablero, pero me atrevería a decir que el auto va a 150 kilómetros por hora. El tambaleo de la puerta, que se encontraba abierta, me decía que lo que tenía en mente era una gran tontería, que no había forma de que yo sobreviva. Pero ¿qué más da? Las pastillas que tomé ya habían comenzado a tener efecto en mi cuerpo. En pocas palabras, el saltar sería lo último que haga, si es que no muero de un infarto antes. Cerré los ojos e inhalé profundamente, ignorando cómo mi cuerpo me pedía a gritos ayuda. Abrí nuevamente los ojos y vi que estábamos cruzando el puente principal de la ciudad. Ignoré ese hecho y una mano la puse en el reposabrazos de la puerta abierta y la otra la dejé caer en el marco del auto. Mi vista se nubló cada vez más. Por esta vez eran consecuencias de las lágrimas que se empezaban a acumular en mis ojos. Reuní el poco valor que me quedaba y simplemente salté. Mi cuerpo impactó contra el asfalto y rodó unos cuantos metros, pero no sentí dolor, o era que ya me había acostumbrado al dolor que sentía previamente, y el rodar sobre una calle transitada no me afectó. Mi pecho subía y bajaba con desesperación. Un hormigueo comenzó a sentirse en mi hombro derecho. Parece ser que me lo fracturé, pero prefería 1000 veces ese dolor que el sufrimiento que estaba viviendo. El chirrido de los autos y el sonido de sus claxon me hicieron darme cuenta que estaba en medio de una calle, pero en eso escuché como una puerta era cerrada. Por inercia, como pude, me puse de rodillas y dirigí mi mirada donde suponía que el sonido había provenido. Johnny había bajado del auto. Las llantas de su BMW eran las que habían quemado en la carretera. Todo por el intento de frenar de golpe. Él ahora se dirigía hacia mí. No pensé que fueses a saltar. Déjame decirte que eso fue algo muy estúpido de tu parte. Pero lo que más me sorprende, su sonrisa iba creciendo cada vez más y más en cada paso que daba. El maldito ya le deberían de doler las mejillas de tanto sonreír. Es el hecho de que aún sigas con vida. Se detuvo justo frente a mí, con su impecable traje de diseñador y sus prolijos zapatos negros de marca. Quería decirle una infinidad de cosas,
Quería decirle hasta de lo que se iba a morir, pero las palabras no salían de mi boca. Johnny se inclinó sobre mí y con su mano me sujetó del mentón. Mi mandíbula crujió ante su fuerte agarre. Mi respiración acelerada era lo que dejaba en evidencia que mi paciencia se había acabado y que quería que mi tío esté 3 metros bajo tierra. Mis puños se cerraron sobre mis rodillas. Así es como debemos de estar, tú viendo desde abajo y yo mirando desde la cima. Siempre te dije que el mejor iba a prevalecer y superar, y que los peores estarían de rodillas, rogando por misericordia. Así que no tengas pena de rogarme. Yo jamás te rogaré, antes muerto que el implorarte por ayuda. Mi garganta ardió y las palabras quemaron. Oh, Jeffrey, aun cuando la muerte te respira en la nuca, ¿te quieres hacer el valiente? Su sonrisa burlona seguía prevaleciendo, y yo seguía añorando con quitarle de su rostro en un solo golpe, pero con trabajo me podía mantener sobre mis rodillas. ¿Por qué estás armando todo esto? Por favor, Jeffrey, ¿acaso no es obvio? ¿Era siquiera posible el poder vomitar el enojo? Si te lo pregunto es por algo. Cariño, yo quiero ser el CEO de tu empresa, pero como eres el heredero de tu padre, eres mi mayor obstáculo. La empresa. Todos estos años de sufrimiento por una sucia empresa. Quería reír de lo estúpido que sonaba. ¿Es en serio? Intenté una sonrisa, la cual probablemente salió como una mueca. Por Dios, Johnny, deja el show, que no hay tarima. Te bañas en fajos de billetes. ¿Para qué quieres más dinero? ¿Acaso no te es suficiente? Pero hice una pequeña pausa, porque recordé algo. ¿Y por qué Mark? Retiró la mano de mi mandíbula y se enderezó. Comenzó a andar alrededor mío. Sentí que se detuvo justo detrás de mí, y ahora su respiración la sentía en el lóbulo de mi oreja. Él en un susurro me dijo, seamos claros. Su brazo derecho se estiró sobre mi hombro y vi que un pote pequeño estaba entre sus dedos. Esto que ves es la solución a lo que te di. Si aceptas mis condiciones, podrás sobrevivir, pero si no lo haces... Sostuvo el medicamento con 2 de sus dedos, burlándose de mi vulnerabilidad. Puedo simplemente dejar caer la medicina y ese será tu último recuerdo. Decide. Bajé mi vista a su muñeca y distinguí que portaba su reloj favorito, uno que probablemente le debió de haber costado millones de dólares. Como consecuente, la hora se reflejó ante mí. ¿Qué? ¿12 a.m.? Miré a mi alrededor y la luz era obvia. El sol estaba brillando con fuerza, pero el reloj, que no podía estar mal, decía que era medianoche. ¿Acaso era producto de lo que tomé? ¿Estoy empezando a tener alucinaciones? ¿Cómo era posible que el sol esté en lo más alto del cielo y sea medianoche? Ya te tardaste mucho y yo no tengo poca paciencia. La voz de Johnny me asustó, pero lo que me hizo entrar en pánico fue el ver en cámara lenta cómo el pote caía de sus dedos e impactaba contra el asfalto. Los pequeños cristales se regaron por la calle, reflejando la luz del sol. Pero solo eso, solo cristales, ninguna pastilla o medicina se regó. La voz de Johnny volvió a hacer eco en mis oídos. Menos mal que elegiste la medicina, ya que realmente no existe una cura a lo que te di. Llévenlo a la orilla. En eso sentí que 2 personas, de las cuales no tenía la menor idea de dónde habían provenido, me sostuvieron de los brazos y me hicieron pararme. Aún así, me arrastraron hasta la orilla del puente. Me hicieron subir en la pequeña pared que se encontraba ahí. Mis ojos contemplaron el horrendo tono azul del río. Sí, horrendo, porque era el mismo color que los ojos de mi tío. Con un tambaleo, giré sobre mi lugar y encaré a Johnny, y con un hilo de voz le reclamé. ¿Sabes que varias personas están viendo lo que estás haciendo? Su sonrisa me dejó un amargo sabor en mi boca, y me irritó aún más. Quería saltar sobre él y matarlo. Claro que lo sé, pero si eso implica quedarme con la empresa, disfrutaré gratamente la estadía en la cárcel. La bilis subió por mi garganta. Eres un maldito bastardo. Todos hemos sufrido por tu culpa. Todo era por unos billetes.
Sabes que te quiero mucho, Jeffrey. Empújenlo. Fue lo último que escuché. Me empujaron y me dejaron caer. Los gritos de las personas que se encontraban cerca me dejaban aún más en claro que realmente estaba cayendo de un puente, que no estaba viviendo una pesadilla. Sentía como caía lentamente, y la brisa me abrazaba y acariciaba el rostro. Mis lágrimas saladas se las llevaba el tiempo. Todo lo que viví vino como un relámpago a mi mente. Todas las risas que compartí con mis seres queridos. Todos aquellos reconocimientos que gané por mis excelentes calificaciones. Cuando me gradué con honores de la universidad y la primera vez que puse un pie en la empresa como el nuevo CEO. Pero igual cuando comenzó todo el tormento. Todas esas veces en las que me encerraba en mi habitación y lloraba hasta quedarme dormido. Las veces en las que fui mi propio psicólogo. Años y años de sufrimiento, y todo eso por una empresa. Y, aún a un paso de la muerte, sigo pensando que es la razón más estúpida que pude haber escuchado. Pero me sigue quedando una duda. ¿Por qué Mark? Por fin impacté y el agua helada activó todos mis sentidos. Así que decidí luchar. No le iba a hacer las cosas fáciles a Johnny. Iba a luchar por mi vida. Cuando iba a dar mi primera abrazada, sentí que algo me tomaba del tobillo y me jalaba hacia abajo. Por ende, me empecé a hundir. Preso del pánico, empecé a luchar para salir a la superficie, pero el agarre se volvía cada vez más fuerte y seguro. Tanto mis brazadas como mis pataleos se volvieron desesperados, ya que el aire se acababa de mis pulmones. Rogaba que lo que sea que me estuviese sosteniendo me soltase de una buena vez. Poco a poco me estaba quedando sin fuerzas, por lo que me quedó como última opción el bajar la mirada. La dirigí a lo que me hundía. Mis pupilas se dilataron ante lo que estaba viendo. Mi cuerpo sufrió de un temblor y tenía ganas de vomitar mis órganos. Oh, por Dios. El dolor de cabeza volvía y mi corazón palpitaba a 1000 por hora. Ni siquiera sabía cómo reaccionar. Era yo. Yo mismo me estaba llevando a la muerte. Mi cerebro se desconectó por un lapso de tiempo debido al shock. Yo estaba haciendo que muriera. Yo me estaba llevando a la ruina. Mi yo empezaba a escalar por mis piernas, y eso hizo que mi pataleo se reanude. Estaba luchando contra mí mismo. Mi yo por fin logró ponerse a mi altura. Se sentía como si me estuviese viendo en el espejo. A pesar de estar bajo el agua, el sonido de las sirenas de los policías llegaron a mis oídos, y fue aquello lo que me hizo querer continuar luchando. Yo debería de estar viendo, con una sonrisa en el rostro, el cómo arrestaban a Johnny y lo llevaban a la cárcel. Yo debería de visitarlo y decirle de que me alegro que se esté pudriendo allí. Traté de separarme de esa cosa, dándole golpes en el pecho, pero lo que tenía enfrente ni se inmutaba. Su agarre me estaba estrangulando. De repente sentí unos belfos sobre los míos. Me estaba besando. Abrí los ojos de la sorpresa. El pánico fue aún más. Pero no era un beso, no. Esa cosa me estaba succionando el alma. No me estaba besando. Me estaba dejando seco. Continué tratando de alejarlo, pero la mano en mi nuca me lo impedía. Mi cerebro se iba apagando y mis fuerzas iban desapareciendo. Verme reflejado en mis propios ojos me hicieron dejar de luchar, por lo que me rendí y dejé que yo mismo me lleve hasta el fondo del río. Estaba aceptando mi destino. Dejaba que yo mismo lleve mi propia alma al infierno. Sí, Johnny ganó. Otra vez ganó.